En este vídeo vamos a hablar del concepto de metafísica. La metafísica es un concepto fundamental para la historia del pensamiento filosófico occidental y, dada su amplitud y su complejidad, no puede ser abordada en un vídeo de estas características. Sin embargo, sí podemos hacer una introducción para aquellos estudiantes que no se hayan aproximado aún a este concepto o a esta disciplina filosófica. Vamos a partir de la explicación del origen del término, de su etimología. Viene del griego metatafísica, aquello que está más allá de la física, y es una denominación que le dio Andrónico de Rodas, décimo director del Liceo de Aristóteles, es decir, de su escuela, y lo hizo a la hora de organizar los escritos del maestro, es decir, de Aristóteles. Si bien quedaba claro a qué pertenecía una serie de escritos, por ejemplo, a la lógica, otros a la ética, otros a la política, la retórica, la física, no quedaba del todo claro qué denominación darle a un conjunto de escritos que quedaron en esta clasificación más allá de la física, metatafísica. Aparte de ser una denominación meramente de organización del espacio de una biblioteca, este término tiene algo de fundamento en lo que respecta a los contenidos mismos. El fundamento proviene de que los escritos metafísicos son aquellos que tratan de cosas más allá de las cuestiones físicas o naturales. Por ejemplo, si lo ilustramos con este grabado, el grabado Flammarion que tenemos en pantalla, vemos cómo hay una serie de fenómenos que podría estudiar la física. Tenemos los astros, árboles, plantas, estrellas, y cómo una persona va más allá de todos esos fenómenos que puede estudiar la física para adentrarse en otro orden de cosas, en principio más allá de estas cuestiones físicas, y que determinarían cómo funciona en el fondo, realmente con su último principio, la realidad. Ahí en este grabado lo tenemos como una serie de lo que parece una serie de círculos o esferas concéntricas, una serie de engranajes, cómo funciona realmente el mundo más allá de lo que nosotros, con nuestros sentidos, de un modo fenoménico, podemos comprobar. De un modo más concreto, ¿qué es lo que estudia la metafísica? Aristóteles, como acabo de comentar, no le llamó metafísica a estas cuestiones, más bien utilizó la expresión de ciencia primera o filosofía primera o la ciencia buscada, porque todavía, de acuerdo con Aristóteles, no se había determinado la metafísica como un cuerpo de estudio organizado, como sí sucedía con otra serie de ciencias. En definitiva, la metafísica es el estudio del fundamento último de todas las cosas, esto es, del ser en cuanto tal. Aristóteles, comentando esta cuestión, decía que la metafísica se encarga principalmente de 5 cuestiones. En primer lugar, se encarga de el ente en cuanto ente. Es la ciencia más general de todas. Si la física se encarga de los objetos, de los entes, en la medida en que se mueven o están compuestos de una serie de elementos, o la biología se encarga de una serie de seres en la medida en que son seres vivos, la metafísica o la filosofía primera se va a encargar de los entes, de cualesquiera cosas, por el hecho de ser. ¿Vale? La cuestión va a ser la ciencia del ser. Esto es paralelo a una indagación acerca de cuál es la primera causa o las primeras causas y principios de la realidad. La física nos puede retrotraer a una serie de causas, pero cuál es la causa última de toda la realidad es algo que se escapa a la física y que se adentra en el ámbito de la metafísica. También, de acuerdo con Aristóteles, la metafísica se encarga del estudio de la sustancia. Es decir, aquello que hace que algo lo podemos considerar precisamente como ese algo pese a todos los cambios que padezca. Por ejemplo, cualquiera de nosotros
crece, envejece, cambia, pero hay algo que permanece que nos hace afirmar que somos la misma persona pese a todos los cambios y pese a todas las vicisitudes de nuestra vida. Eso sería la cuestión de la sustancia. La interrogación acerca de qué es la sustancia sería una cuestión propia de la metafísica. Asimismo, la metafísica, en tanto que se escapa de lo físico, de lo comprobable físicamente, trataría de cuestiones divinas, de cosas divinas. Y ahí es donde la metafísica se solapa y a veces se confunde, especialmente en la historia de la filosofía, cuando estamos en un horizonte epocal monoteísta, muy fuertemente monoteísta, por ejemplo, durante toda la Edad Media, donde la metafísica y la teología se solapan como ciencias. Y, por último, Aristóteles habla de la metafísica como ciencia de la verdad por oposición a las apariencias. Lo más verdadero de todo va a ser aquello que permanece y que no está sujeto a los cambios o a los accidentes que sí están las distintas características accesorias que sí tenemos. La cuestión va a ser una cuestión de la sustancia, de la verdad, del ente en cuanto que ente y no sus accidentes, de la primera causa de todo lo real. Este tipo de cuestiones, que en un vídeo de estas características como mera introducción pueden parecer muy abstractas y confusas, se concretan a lo largo de la historia de la filosofía en múltiples cuestiones y problemáticas. Voy a presentar ahora en pantalla una serie de preguntas que hace la metafísica y que todos vamos a poder reconocer. En primer lugar, tenemos preguntas como ¿qué es el ser? Que como tal es una pregunta que para aquel que no esté familiarizado con las cuestiones filosóficas puede parecer especialmente oscura. ¿Qué es el ser? Podríamos reformularla como ¿qué es lo que tienen en común absolutamente todas las cosas del mundo? Podríamos también plantear otra pregunta en términos de ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué este universo y no otro? ¿Por qué universo y no la absoluta nada? ¿Cuál es la causa última de todo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Y por qué el mundo es así y no de otra manera? Lo que nos plantea problemáticas como la necesidad, o sea, la obligatoriedad causal de que las cosas sean de una manera y no de otra, o abre la puerta a la contingencia. Las cosas son de una manera, pero bien podrían ser de otra, y no hay nada que lo impida. Con ello terminamos esta brevísima introducción al concepto de metafísica. Iremos desarrollando problemáticas que se han tratado dentro del campo de la metafísica en siguientes vídeos y lecciones.